camino al altar del incienso. En el Tanaj, los sacerdotes debían presentarse forzosamente al altar antes de iniciar su servicio en el tabernáculo. En ese punto, los sacerdotes tenían dos necesidades: la sangre purificadora y los alimentos nutritivos. El altar de bronce en el atrio satisfacía estas dos necesidades de los sacerdotes. La sangre los lavaba de sus pecados y la carne los nutría. Cuando llegaban entonces a este altar, ellos venían impuros y vacíos. Exteriormente estaban contaminados e interiormente estaban vacíos. Por lo tanto, necesitaban que la sangre derramada sobre el altar los limpiara de su contaminación y que la carne de las ofrendas satisficiera su hambre. Después de ser purificados y alimentados en el altar, entonces ahora sí los sacerdotes podrían proseguir. Esto significa que la provisión del altar de bronce los equipaba y los calificaba para entrar en el tabernáculo. Podían venir espontáneamente a la mesa de los panes de la proposición y recibir una provisión de vida abundante. Esto indica que debemos comer continuamente. No es una vez por día ni es solamente a la mañana. No comemos tampoco de una vez por todas. Nos atragantamos con todo y no comemos nunca más. No. Todos los días y varias veces al día. El altar de bronce tiene una clase de comida y nuestra comida continúa en la mesa de los panes de la proposición. La provisión de vida en la mesa de los panes llevaba a los sacerdotes al candelero posteriormente, ¿no es cierto?, donde recibían luz. La provisión de vida siempre produce luz, produce iluminación. Si no comemos en la mesa de proposición, vamos a estar en tinieblas. No alcanza con uno de los pasos o algunos y nada más. Tenemos que cumplirlos a todos, ¿sí? La comida de esta mesa siempre nos conduce al candelero, porque todo lo que nos alimenta con la vida vegetal de Mashiach es lo que produce carne para iluminación, es lo que produce nuestro crecimiento interior. Esto significa que en nuestra experiencia esta alimentación produce luz. Muchos de nosotros hemos experimentado esto. Temprano por la mañana ofrecemos Mashiach como nuestro sacrificio por el pecado y nuestro sacrificio por la ofensa. ¿Sí? Esto sucede en el altar de bronce en el patio. O sea, digamos, cuando estamos llegando, apenas nos venimos a presentar. Ahí somos purificados y alimentados también. Esto nos fortalece justamente para seguir disfrutando Mashiach. Ahora sí, dentro de los Gelmoed, dentro de Elohim, literalmente, ¿sí? Donde podemos disfrutar de él en la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Donde lo tomamos como nuestro suministro de vida. Ahí es donde nos alimentamos del pan. La provisión de vida siempre nos lleva luego a la luz, siempre produce luz. Esa luz nos ilumina, nos trae la iluminación. La iluminación es la comprensión de todo lo que Mashiach es completamente, cada vez ir creciendo más en Mashiach. La cantidad de luz que recibimos depende de la cantidad de provisión que disfrutamos, evidentemente, cuánto pan comemos. La luz que recibimos delante de la menorá nos guía hacia el arca. Ahora seguimos en el camino. Allí en el arca tenemos contacto con Elohim, podemos levantar su testimonio. Ahora sí estamos capacitados para llevar ese testimonio, lo que nos conduce al altar de oro del incienso, justamente. Ese es el lugar donde oramos y mantenemos elevados los brazos de nuestro verdadero intercesor, quien es Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Cuando estamos en presencia de Elohim, su presencia nos lleva al altar del incienso. En otras palabras, nos lleva a la oración. ¿Sí? Todo aquel que entra en la presencia de Elohim orará espontáneamente. Nadie puede rechazar la oración, esa conexión maravillosa con el Padre. Cuando oramos ya no estamos en el arca, sino en el altar del incienso. No tenemos que imaginarnos a nosotros mismos como personas que vamos caminando de un lado hacia el otro, sino más bien como un fluir que nos lleva de una situación espiritual a otra situación espiritual. Ya mencionamos que el altar del incienso está muy cerca del arca, ¿no es cierto? En cuanto al incienso dice, molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la ley contenida en el arca. Por esta razón el arca es llamada arca del testimonio, justamente porque la ley es el reflejo, o sea, es el testimonio de lo que Yahweh mismo es. El Pasuk 36 indica que el altar del incienso está directamente de frente al arca. Un velo separaba el arca del altar del incienso, pero estaba muy cerca de todos modos. Ese velo, hoy sabemos, hoy ya ha sido rasgado, ya no está ese velo que interfiere entre
en esa comunicación, ¿no es cierto?, que estaba bloqueando esa comunicación de forma directa. La cercanía del arca con el altar de incienso indica que la oración, que es Mashiach mismo, proviene de nuestro contacto con Elohim. Si hemos seguido los pasos, hemos pasado por el arca, hemos levantado su testimonio y entonces estamos en condiciones de levantar también nuestra oración hacia el trono. También podemos afirmar que es el resultado de estar en la presencia justamente de Elohim. Esto es todo una cosa, es toda una situación espiritual compleja, como podemos ver. No se trata de un paso, otro paso, otro paso. No, todo es un fluir que envuelve todas las cosas. Estar en su presencia tiene un resultado. La oración, que es Mashiach, ¿sí?, ascendiendo a Elohim justamente como el incienso. El tráfico en ambas direcciones. ¿Ya prestaron atención alguna vez a los cuadros de Shemot acerca del aire, del aceite, perdón, Kadosh, y del incienso? Hemos estado hablando todos estos días de estas cosas, ¿no es cierto? Estos cuadros tienen un significado tremendo, verdaderamente. Representan un tráfico en ambas direcciones, la venida y la ida. Como hemos dicho ya, la unción viene a nosotros y el incienso va a Elohim. Mashiach, como el Ruach, viene a nosotros, ¿no es cierto? Y él es el aceite Kadosh. Y Mashiach, que asciende de nosotros a Elohim, es el incienso. El aceite Kadosh viene hacia nosotros y el incienso va hacia Elohim. Uno es para nuestro deleite y el otro es para el deleite de Elohim. No debemos pensar que el incienso es para nuestro propio deleite, no es para hacernos vernos, para hacernos mostrar, para ver qué elocuentes que somos, para ver qué bien que oramos, para mostrar, para nada, absolutamente es para nuestro propio deleite. Por eso está completamente equivocado también orar peticiones o cualquier tipo de oración personal en este altar del incienso. Ese tipo de oraciones son las que corresponden al altar de bronce. Lo que tenemos que entender en todo esto es que nosotros no estamos haciendo sacrificios verdaderos. Todo lo que hacemos desde que entramos hasta acá es espiritual. Entonces todo eso son sacrificios y oraciones. Sacrificios en cuanto a lo que ofrecemos de nosotros mismos, a lo que hemos experimentado de Mashiach, y todo eso se eleva al Padre junto con oraciones. Si no hay nada literal en todo este recorrido que nosotros realizamos hoy por hoy, de manera tal que todo pasa por la conexión espiritual que tenemos en todo este momento, ¿sí? Estas oraciones entonces son todas para el deleite de Yahweh, las que hacemos dentro de Yahweh mismo, dentro de los Moed, en su morada. Esas son justamente las oraciones que Él coloca en nosotros, son sus oraciones, no nuestras oraciones. Nuestras oraciones han sido presentadas afuera, ¿sí? Él sabe, Él conoce, Él nos desea escuchar, ciertamente que quiere que todo se lo traigamos a Él. Él no quiere que dejemos nada para que, no le tengo que pedir, no es así, no le tengo que pedir. Sí le tengo que pedir absolutamente todo. Él es el único proveedor, pero hay un momento para cada cosa, ¿no es cierto? Ciertamente hay un momento y tenemos que aprender a desarrollarlo para sus oraciones, justamente, las oraciones del reino, las oraciones de Yahweh mismo, del Padre, ¿sí? Esas oraciones nos llegan a través del Ruach HaKodesh, que es la unción del aceite Kodesh, ¿sí? Si tratamos de disfrutarlo nosotros, seremos cortados ciertamente. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma proporción para ustedes, lo considerarán sagrado para Yahweh. Cualquiera que haga otro como este para olerlo será cortado de su pueblo. El incienso entonces es exclusivamente para Elohim. No obstante, existe un deleite para nosotros, el cual es el aceite Kadosh, justamente, el Ruach compuesto. Hemos dado énfasis al hecho de que los sacerdotes y todas las partes del tabernáculo fueron ungidos con el aceite Kadosh, ¿no es cierto? Esa es nuestra porción. El aceite Kadosh es Mashiach como nuestra porción y el incienso es la porción de Mashiach para Elohim. Esta es otra de esas parejas dobles, ¿no es cierto?, que encontramos en estas tipologías en las cuales en el ámbito espiritual tenemos en realidad dos cosas simultáneas, ¿sí? No separadas como nos las tienen que pintar en los cuadros a nosotros, ¿sí? Como es el caso de la ofrenda de las 2 cabras de Yom Kippur, que ya estudiamos, las 2 tórtolas para la purificación, ¿no es cierto? Son 2 caras de una moneda
moneda, una mira hacia el cielo y lo satisface y la otra mira hacia la tierra y la satisface. En nuestra experiencia no deberíamos tener un tráfico de un solo sentido, entonces. Esto significa que no debemos tener solamente la venida de Mashiach a nosotros, sino también el regreso de Mashiach a Elohim. No solamente necesitamos ir a ser satisfechos y alimentados, también necesitamos satisfacer a nuestro Padre, porque eso también es una doble satisfacción todo, ¿no es cierto? Cuando prestamos satisfacción a alguien a quien amamos mucho, eso también nos satisface a nosotros. Necesitamos un tráfico en ambas direcciones, la venida de Elohim a nosotros por medio de Mashiach y nuestra ida a Él por medio de Mashiach también. Debemos completar el circuito quemando incienso, ¿sí? Levantando oraciones que no son solamente las nuestras, son sus oraciones. Entonces el circuito tiene que estar cerrado por completo. No lo tenemos que cerrar con las oraciones que están hechas afuera, porque ahí no estamos cerrando el circuito. Estamos solamente haciendo la parte que nos satisface a nosotros. Necesitamos cerrar el circuito con la parte que lo ministra a nuestro Padre. Por lo tanto, necesitamos el aceite Kadosh, de la unción y también el incienso. Elohim nos unge con el aceite Kadosh y quemamos el incienso para Elohim, porque estamos ungidos, podemos quemar ese incienso. En los dos próximos mensajes vamos a estudiar detalladamente los elementos del incienso, en estas partes que siguen. La composición del aceite Kadosh y el incienso. Vemos los números 3, 4 y 5 en el aceite de la unción y también en el incienso. Ambos describen a Elohim, ¿no es cierto? Y en ellos vemos la divinidad, la humanidad, la mezcla de la divinidad con la humanidad y la muerte y resurrección de Mashiach. En primer lugar, Elohim. En los mensajes sobre el aceite de unción mencionamos que el aceite consta de 4 especias, ¿no es cierto? Pero la cantidad de estas especias era de 3 unidades de 500 ciclos cada una, ¿no es cierto? La unidad en el medio, formada por la canela y el cálamo, se dividía en 2 partes de 250 cada una. El incienso entonces consta de 3 especias en lugar de 4. Como veremos, estas 3 especias del incienso representan también a Elohim. El incienso se preparaba de 3 clases de especias que las estuvimos empezando a ver en la charla anterior. El estacte, la uña aromática y el gálbano, mezclados todos con olíbano puro. Los números e ingredientes muestran que son 3 en 1, también, ¿no es cierto? Es decir, 3 clases de especias con el olíbano puro. La construcción gramatical del Pasuk 34 nos enseña que las 3 especias forman un solo grupo, porque se las menciona separadas, ¿no es cierto? Mientras que el cuarto ingrediente, que es el olíbano, formaría una categoría por sí solo. Acá tenemos 3 más 1. Está presentado de esta manera, a pesar de que todos tienen que tener la misma cantidad. Sí, entonces 3 es el número de Elohim, sabemos, y 4 el número de la criatura, el ser humano usado en un sentido positivo, claramente, ¿no es cierto?, de la creación. Esto significa que Elohim se convierte en ser humano. La divinidad es introducida en la humanidad. Por supuesto, esto se refiere a Yeshua HaMashiach. Él es Elohim mismo haciéndose hombre, y él es la divinidad introducida en la humanidad. Estos 4 ingredientes están mezclados y compuestos en un solo y único incienso. Por lo tanto, vemos a Elohim mezclado con el hombre, Elohim compuesto con el hombre, sí, la divinidad mezclada y compuesta con la humanidad para producir este incienso que antes no había existido nunca. La vida regeneradora y la vida redentora son otras cosas que vemos aquí. Dijo además Yahweh a Moshe: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y olíbano, de todo en igual peso. La primera especia, que es el estacte, y la tercera, que es el gálbano, son como resimas, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, producidas por árboles. La especie del medio, la uña aromática, es la cáscara de un pequeño molusco, como también ya dijimos. El orden de estas 3 especies también es muy significativo. La posición de la uña aromática es muy importante, no es la primera ni la última, sino la del medio, justamente. Como mencionamos repetidas veces en mensajes anteriores, la vida de Mashiach contiene 2 factores: la vida regeneradora o productiva, que es la vida vegetal,
vegetal, y la vida redentora, que es la vida animal. Podemos ver los dos aspectos de la vida de Mashiach en la Besorá de Yahanan. Según Yahanan 12:24, Mashiach es el grano de trigo que cae al suelo, ¿no es cierto? Muere y produce mucho fruto. Justamente con él se fabrican los panes. Esta es la vida vegetal, una vida que genera, una vida que produce. Sin embargo, la vida animal sirve para la redención, que en nuestro caso es esencial, porque se trata de una vida que puede ser aniquilada y puede derramar sangre. En Yahanan 1:29 vemos la vida redentora de Mashiach. Y aquí el Cordero Elohim que quita el pecado del mundo, dice, ¿no es cierto? Estos dos tipos representan a su vez, ¿no es cierto?, la parte divina y la parte humana de Mashiach, los dos al mismo tiempo. La vida animal se corresponde con la vida humana, mientras que la vida vegetal se corresponde con la vida espiritual o divina. La vida humana de Mashiach tenía la sangre redentora, pero solo la vida espiritual de Mashiach tenía la vida, ¿sí? La vida que se reproduce. Mashiach es el cordero clavado en el madero para nuestra redención. Por lo tanto, Mashiach posee la vida generadora y también la redentora, ¿sí? Como cordero de Elohim, Mashiach posee la vida representada por la vida animal, y como grano de trigo, él posee la vida representada por la vida vegetal. La vida animal es para redimir y la vegetal para generar y producir. Nuestra redención exigía que el Hijo, en el aspecto de la vida animal representada por la uña aromática en este incienso, fuese sacrificado por nosotros. El Adón Yahshua fue este redentor. Esta es la razón por la cual la segunda especie, no la primera ni la tercera, posee la vida animal, porque esa fue la segunda acción. Por eso, la uña aromática representa al Mashiach, que contiene en sí los dos tipos de vida unificados en el mismo. El Hijo fue el que derramó su sangre, ¿no es cierto?, la de su vida humana, porque Él fue el que tuvo vida humana, Él fue el que encarnó, sí, la derramó en el madero para redimirnos. Por lo tanto, las tres especias con la uña aromática en el medio nos proporcionan otra descripción de Elohim y de la obra de Mashiach. La resurrección de Mashiach, podemos verla también en el incienso. La resurrección en el aceite Kadosh es representada por el cálamo y la acacia, como ya vimos, y en el incienso por el olíbano puro. Por lo tanto, vemos la muerte y la resurrección de Mashiach en el aceite Kadosh y también en el incienso. Vemos a Elohim, a la divinidad, la humanidad, la muerte, la resurrección de Mashiach en el aceite Kadosh y en el incienso. No nos olvidemos que todos estos elementos están en ambas cosas. Por lo tanto, en los dos vemos la divinidad mezclada con la humanidad. Y también vemos a Elohim en el hombre pasando por la muerte y saliendo en resurrección. Y en ambos vemos los números 3 y 4 también, ¿no es cierto?, como vimos, que representan la divinidad y la humanidad, que son mezcladas. Con el incienso, las tres especias representan la muerte de Mashiach para generar y redimir, y el olíbano representa su resurrección. Esto significa que en el incienso vemos un cuadro de la persona maravillosa de Mashiach, como lo hemos visto también en el aceite, y como también lo hemos visto en prácticamente todo lo que es este tabernáculo, ¿no es cierto? Y esto es justamente este incienso que es Mashiach, que es lo que se agrega a nuestras oraciones para que ellas se eleven hasta el trono. Y otro mensajero vino y se puso en pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del mensajero en presencia de Yahweh. Esto está en Hegalut 8. Cuando Yahshua estaba en la tierra, él no podía ser aún nuestro Cohen Gadol intercesor. Sí, por eso él dijo: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes. Y si me voy, se lo enviaré. Esto está en Yahanan 16. La palabra traducida como defensor, consolador o consejero, en otras traducciones, sí, es parácletos, que significa todas estas cosas, justamente. Todas estas traducciones son correctas, pero en mayor medida significa justamente intercesor, ¿sí? O como abogado, alguien que intercede. El incienso es Mashiach mismo, con todo el proceso por el cual él ha pasado y con todo lo que él ha cumplido. Él se añade a nuestras oraciones para que ellas alcancen el trono. Vemos un principio casi idéntico en la composición del aceite de la unción y en el incienso, entonces. No obstante, el aceite de la unción es destinado a la venida de Elohim a nosotros y el incienso a nuestra ida
a Elohim. En la unción, en el incienso, en ambos podemos ver todas las partes, la divinidad, la humanidad y también la muerte y la resurrección de Mashiach. Ungidos y salados. Finalmente vemos el número 5 en el aceite de la unción y también en el incienso. En el aceite Kadosh las 4 especias se mezclan con aceite de oliva, ¿no es cierto? Que era la base, era el ingrediente base. Y de esta manera obtenemos el número 5. Pero en el incienso se añade sal a los 4 elementos, ¿sí? A las 3 especias y al oliva, ¿no? Y de esta manera también obtenemos el número 5. En el aceite Kadosh, el elemento que simboliza la divinidad es el aceite. Y en el incienso es la sal. Esto significa que la venida de Elohim a nosotros nos unge y a nuestra ida a Elohim nos purifica. ¿Por qué abunda el aceite y no la sal en la venida de Elohim a nosotros? La razón es sencilla, con Elohim no existe nada impuro. Él viene a nosotros desde una fuente pura, ¿sí? Sin embargo, nuestra fuente está llena de impurezas. Por lo tanto, nuestra ida a Elohim exige la sal en lugar del aceite. La sal es una sustancia pura aun cuando se encuentra en un lugar sucio. La sal es una de las sustancias más puras de la tierra. La mezcla de los 4 elementos del incienso con sal indica que nuestra oración debe ser totalmente salada, en parte para matar todos los gérmenes y purificarnos, en otra parte porque es la sal del pacto, como vamos a ver. El elemento salado es también el elemento que mezcla nuestra oración. La sal es un elemento que preserva y que da durabilidad a las cosas. La sal en las escrituras representa varias cosas. En primer lugar, la sanidad. Los hombres de la ciudad le dijeron a Elisha, mira, el lugar de esta ciudad es bueno, como lo ve mi amo, pero las aguas son malas y la tierra causa duelo. Él respondió, tráigame una vasija nueva y pongan sal en ella. Se la trajeron. Él salió al manantial de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Yahweh, yo saneo estas aguas y no habrá en ellas más muerte ni duelo. Las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy conforme a las palabras que pronunció Elisha. Esto está en el capítulo 2 de Melahim Bet. Esto es un tipo de lo que haría Mashiach al venir. Él sanaría las muchas aguas. En las escrituras, las aguas representan a la gente, como dice en Gilgalut 17, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De manera que Yahshua mismo fue la vasija de barro llena de sal que fue derramado en las muchas aguas sobre las cuales la ramera, o sea, el cuerpo y la novia de Hasatán, estaba sentada. Yahshua saneó las aguas para que en la humanidad no hubiera más muerte. En segundo lugar, la sal representa vida, ¿sí? También es lo que le da gusto a los alimentos, realzando el sabor propio de cada uno de los alimentos, ¿sí? Pero también es un elemento preservador, muy utilizado en la antigüedad para conservar alimentos de la putrefacción, porque no había refrigeradores en esa época, entonces sabemos que se utilizaba la sal para para conservación. Por esto simboliza la vida que aleja a la muerte, ¿sí? Nos aleja esa vida, esa sal nos aleja de la muerte. Se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo, pregunta Job en el capítulo 6. En tercer lugar, es la sal del pacto. A la sal se le atribuyen ciertos valores curativos también, medicinales y antisépticos, y a veces se frotaba a los bebés con sal al nacer, ¿no es cierto? Como es mencionado, por ejemplo, en Yahezkel 16, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no cortaron tu ombligo, ni te lavaron con agua por higiene, ni no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Aquí tenemos varios puntos referidos a la obra de Mashiach en esta tipología que el propio Yahweh levanta. Cortar el ombligo implica desgajar al hombre del viejo hombre adámico, ¿no es cierto? Cortarlo de su conexión con la humanidad caída. Lavar con agua implica varias cosas: el bautismo y sepultura en la muerte de Mashiach, la purificación por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del espíritu de santidad, que ya hemos estado estudiando. Ser envuelto en pañales se refiere a las vestiduras de justicia, evidentemente, y frotar con sal a un bebé es marcarlo con la sal del pacto que da la vida eterna.
Debido a que la sal evitaba el deterioro, ¿no es cierto?, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia, además de protección, ¿no es cierto? Cuando se hacían pactos, los pactantes solían comer juntos, incluso comían sal directamente si no había otra cosa, ¿no es cierto?, lo cual denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto que habían celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal había que cumplirlo sin falta. Todas las contribuciones sagradas que los israelitas aparten para Yahweh, te las doy a ti, a tus hijos y a las hijas que estén contigo, le está hablando a Aarón, como un derecho perpetuo. Será una alianza de sal eterna delante de Yahweh para ti y para tu linaje también, dice Bamidbar en el capítulo 18. De modo que la declaración del rey Abías de Yahudá en cuanto a que Yahweh había hecho un pacto de sal con David y sus hijos, también significaba que el pacto celebrado con la línea de David para el reino, ¿no es cierto?, permanecería para siempre, como aparece en Dibrei Hayamim Bet en el capítulo 13. Abías se paró sobre el monte Semaraim en la serranía de Efraín y dijo: Óiganme, Yarobam y todo Israel, ustedes saben bien que Yahweh, el Elohim de Israel, le dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante una alianza de sal. Yahshua HaMashiach, que es el hijo de David y la raíz de David, ha llegado a ser el rey del reino, justamente, y seguirá administrando los asuntos de ese reino para siempre. Un asunto muy importante en la estructura de la vida en el Oriente es justamente el pacto de sal, de lo cual ya hemos hablado en otras charlas, ¿no es cierto? Y vamos a repasar un poco. Encontramos este pacto mencionado en el Tanaj, en Bamidbar 18, dice: todas las contribuciones sagradas que los israelitas aparten para Yahweh, te las doy a ti y a tus hijos, ¿no es cierto? Acá cuando está entregando esto, es un derecho perpetuo, dice, porque será una alianza de sal eterna. O sea, ahí sí tenemos una cosa que es perpetuo y es firme. Esa alianza no debe ser quebrantada. Y de nuevo dice también, ustedes saben, ¿no es cierto?, como lo que mencionamos recién de David. A David se le dio el reinado justamente por medio de una alianza de sal. Es importante recordar estos puntos, ¿no es cierto?, porque la alianza de sal establece un pacto que no puede ser quebrantado. ¿Qué es entonces el pacto de sal? La costumbre del pacto de sal, que puede parecer rara y hasta inapropiada a la gente del mundo occidental, a nosotros que tenemos esta mentalidad, en realidad es una práctica muy común y sobre todo muy sagrada en el Oriente. Es una costumbre muy antigua, así como símbolo y promesa de fidelidad y constancia. Para los orientales, un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado, es una promesa de que sus compromisos son inviolables literalmente. Hasta los ladrones en Oriente honraban por lo menos en otras épocas este pacto de sal. Sí, este pacto también es comúnmente utilizado en el mercado oriental para acordar tratos comerciales en las negociaciones. En la cultura oriental, si alguna persona viniera a su casa a comer con usted, por ejemplo, una comida que ha sido sazonada con sal, de ahí en adelante nunca podría traicionarlo ni hacerle ningún mal. Aquí estamos leyendo un extracto de un autor que ya hemos mencionado en el capítulo 44 de la serie de Bereshit, perdón. En el capítulo 44 ya lo hemos mencionado todo esto. Y este hombre relata justamente acerca de lo que es para los orientales el pacto de sangre. Esta persona, si comiera con alguien un pacto de sal, no podría traicionarlo ni bajo amenaza de muerte lo haría, porque realmente el resultado de quebrantar el pacto sería la muerte de cualquier manera, ¿no es cierto? Entonces no lo haría para nada. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Yahshua, ¿no es cierto? Pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Dice Matías 5. La sal se desvanece cuando
se le infiltran elementos extraños. La persona que se aleja de la forma apropiada de adorar a Yahweh es como la sal del fondo del recipiente, ¿no es cierto? En el Antiguo Oriente también no se compra la sal en paquetes, ¿no es cierto? No se compraba en paquetes, sobre todo en la época de Yahshua, sino en grandes recipientes. Se compraban recipientes grandes, sí, se tenían dentro de la casa. Y la sal del fondo siempre terminaba llena de suciedad, húmeda, ¿no es cierto? Y es justamente la que es tirada a la calle y pisoteada. Entonces, la persona que se aleja de la forma apropiada de adorar a Yahweh es como la sal del fondo de ese recipiente. Cuando nos alejamos de la palabra de Yahweh, nuestra sal es desvanecida por la humedad del mundo, por así decirlo, por cualquier otra cosa que pongamos delante de Elohim. No podemos darnos el lujo de ser la sal del fondo de ese recipiente para que no nos vayan a arrojar afuera y ser pisoteados por todos los hombres. Eso le sucede a la gente cuando se aleja del verdadero Elohim, porque no hay persona más criticada que la que dice ser creyente y se conduce de otra manera, ¿no es cierto? El hipócrita, el creyente hipócrita simplemente. Y es por esa razón que muchas personas no están muy impresionadas con Yahshua, con el mensaje, con el Padre, ¿no es cierto? Porque ciertos creyentes justamente no son responsables por la imagen que emiten. Si profesamos ser creyentes, debemos vivir y practicar la palabra de Elohim, o dejar de llamarnos creyentes. Sí, simplemente que su habla sea siempre agradable, dicen las escrituras. En Colasillín 4, Shaul nos dice, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Palabras sazonadas con sal son palabras íntegras, son palabras fidedignas, verdaderas, ¿no es cierto? Saber cómo responder o hablar a cada uno es la respuesta de una persona que verdaderamente es la sal de la tierra, ¿no es cierto? Por consiguiente, tiene integridad en sus palabras. Esta exhortación de Shaul está dirigida a nosotros, ser el cuerpo de Mashiach. Nuestras palabras deben ser saladas, siempre sazonadas con sal. Debemos hablar la verdad en amor, debemos ser honestos, íntegros. En nuestras palabras debemos hacer lo que decimos conforme a la palabra de Elohim, justamente. Nuestros pensamientos y las acciones que salen de esos pensamientos deben estar en armonía con la integridad y la exactitud de la palabra de Elohim, porque somos la sal de la tierra. O no lo somos y estamos siendo pisoteados en la calle. ¿Por qué entonces la sal es añadida al incienso? Porque es el medio por el cual la oración será aceptada. Justamente, no basta hacer buenas obras, es necesario tener la sal del nuevo pacto para que esas oraciones suban hasta el trono. Si nosotros no tenemos la sal del pacto con Yahshua, no interesa la oración que no tenga a Yahshua como sal y obviamente como incienso, no subirán hasta el trono, ¿sí? Necesitamos tener la sal del madero y tenerla en abundancia para poder estar siempre salados con Mashiach. Necesitamos ser salados. En la vida de congregación actual, todos necesitamos ser salados, entonces. De otro modo, habría tensiones y controversia entre nosotros. En especial, los ancianos deben ser particularmente salados. Todo aquel que sirve como anciano debe resignarse a ser salado. Y, por lo tanto, como todos se supone que llegaremos a ser ancianos en algún momento, tenemos que resignarnos a pensar que vamos a tener una vida salada, ¿sí? En la cual vamos a estar siendo salados constantemente. El anciano es parecido al pescado fresco colocado en un envase con mucha sal, ¿no es cierto? Cuando se curan las carnes con sal, ¿sí? La carne misma también, cualquier cosa curada con sal, debemos estar llenos de la sal del pacto que nos cura, nos da el sabor de Mashiach, nos preserva de toda contaminación. Dejamos de oler a pescado fresco, dejamos de oler a carne fresca y pasamos a ser una carne curada. Todos debemos ser salados porque somos sacrificios vivos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional, dice Romanillín 12. Y debemos recordar que no debe faltar nunca la sal del pacto en ninguna de nuestras ofrendas. Los creyentes ofrecemos cada día nuestros propios cuerpos, ¿sí? Nuestros vasos de barro a sacrificio, eliminando nuestra carne a través del madero
madero y recibiendo a cambio el crecimiento de nuestro nuevo hombre. Este sacrificio solo puede llevarse a cabo si estamos bien salados por la sal del nuevo pacto. De manera que el hecho de que hubiera sal en el incienso implica que los creyentes hemos sido purificados porque hemos entrado en el nuevo pacto, un pacto que el propio Mashiach ha salado consigo mismo. Si entramos en ese pacto, tenemos la sal y hemos sido salados para ser entregados como sacrificio vivo, como dice Marcos en el capítulo 9, porque todos serán salados para el fuego. Esa sal del pacto será la que nos preservará durante nuestra vida en este mundo, para que crezcamos en Mashiach y tengamos frutos de oro, plata y piedras preciosas, ¿no es cierto? Los frutos de la obra de Mashiach que sí van a pasar a través de la prueba de fuego de la ley. Quienes no tengan esa sal en sus vidas continúan siendo contaminados por el mundo, son tibios en su relación con el Padre, no trabajan su Mashiach interior y no producen obras sino de paja y hojarasca si producen. Por eso Yahshua advierte que su sal no pierde el sabor, ojo, porque ya nada podrá volver a salarla. Apartarse de él nos aleja de su pacto y así comienza la sal a perder su sabor. Sabemos perfectamente que un pacto de sal no debe ser cortado jamás. Si no tenemos la sal o dejamos que pierda su sabor, nuestras oraciones no van a alcanzar el trono. Podemos estar orando por el resto de la vida y no llegarán. No porque Él diga no quiero escucharlo, simple y sencillamente porque nosotros estamos utilizando un conducto bloqueado. Es inútil creer que sí llegan, ¿sí? El Padre y el Hijo nos dicen que no. Es inútil insistir en que yo puedo hacer las cosas a mi manera. Eso es rebeldía, ya lo sabemos. Claro que a veces a Satán le conviene entregar migajas para que los tibios crean que están bien con donde están, ¿no es cierto? Entonces les da cosas que los tienen más o menos bajo control, tranquilos ahí, y los deja ahí. Y así están convencidos de que no necesitan hacer cambios porque les va mejor si siguen viviendo como estaban. Esto lo hemos visto con mucha gente, lamentablemente, ¿no es cierto? E inclusive nosotros mismos, muchos lo hemos hecho, lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Cada vez que un creyente pretende hacer un cambio en su vida para acercarse a Yahweh, y sobre todo en el caso de cada nuevo creyente, es el típico, ¿no es cierto? El enemigo mueve cielo y tierra en su contra. Pero si la persona, en lugar de persistir, retrocede, Hasatán le permite inclusive mejorar, ¿sí? Para convencerla de que está haciendo lo correcto. Justamente, ese es el engañador. Estas personas no tienen sal, no han comido la sal del pacto. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. Dice Jacob, Santiago en el capítulo 1. Muchos de nosotros podemos testificar que necesitamos ser salados en muchos ámbitos de nuestra vida, eso es cierto. Necesitamos aplicar la sal del nuevo pacto a cada esfera de nuestra vida para entregar ese sacrificio vivo bien salado, bien preservado, para ser preservados nosotros y no caer en cada tentación. Solo si tenemos la sal podremos realmente andar por este mundo. Sin la sal no tenemos el pacto, no tenemos la forma de andar. Todos debemos ser salados. No nos olvidemos de eso y no nos retraigamos. No podemos ir a Elohim sin sal. La sal es la sal del pacto eterno de Elohim. En más de una ocasión el Tanaj nos exhorta a recordar la sal del pacto, ¿no es cierto? Sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya, no omitirás tu ofrenda de comida de sal, de la sal de la alianza con Elohim, en toda ofrenda tuya debes ofrecer sal, dice Vayikra en el capítulo 2, y los que ya hemos mencionado. La sal usada en la mezcla del incienso está relacionada con la sal del pacto de Elohim. Este es el punto principal. Si queremos experimentar la vida creyente de una manera fina, debemos ver que nuestra oración debe ser totalmente salada. Toda nuestra vida debe ser completamente salada. Entonces, la sal del madero aplicada a nuestra oración. ¿Cuál es el elemento que nos sala? Ese elemento es el madero. La venida de Elohim a nosotros no depende de la operación cotidiana del madero. Por el contrario, su venida se hace totalmente en el aceite, en el ruach, ¿no es cierto? Y por completa gracia. No obstante, nuestra ida
a Elohim requiere del madero. Y esa es nuestra parte. La Don Yahshua nos dio esa orden clara y más de una vez. Le decía entonces a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame, dice Lucas 9. Al que no carga con su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, insiste en el capítulo 14. También está mencionado en otros evangelios. Necesitamos el madero continuamente. La sal del pacto representa el madero de Mashiach y su muerte aniquiladora que produce vida en resurrección, que es lo que nos preserva justamente. Debemos experimentar la muerte aniquiladora de Mashiach en nuestra oración para poder experimentar la resurrección en nueva vida, en su vida justamente. Puede parecer una contradicción, pero en verdad se trata de eliminar nuestro viejo hombre para vivir en el nuevo hombre. No estamos dejando de morir, tenemos uno nuevo donde mudarnos, ¿no es cierto? La sal del pacto está en el nuevo hombre y no está en el viejo hombre. El viejo hombre no ha establecido ningún pacto, de manera que es inútil seguir colocándonos ahí. Cuanto más crecemos y nos libramos del viejo hombre, clavándolo cada día en el madero, más crece nuestro nuevo hombre, más crece el hombre que sí ha firmado el pacto, que sí ha establecido pacto con Mashiach, que sí puede recibir esa sal. Sacrificamos la carne del viejo hombre y ofrecemos ofrendas vegetales en el nuevo hombre. Puedo testificar que he adquirido experiencia al respecto y todo el mundo va a poder testificarlo en la medida en que vaya creciendo. No puedo orar con una motivación, intención o corazón impuros. Esas cosas nos molestan. Cuanto más nos acercamos a Él, más empiezan a molestarnos. Al principio ni siquiera lo notamos, pero con el tiempo se va haciendo más y más pesado, por así decir. Tampoco puedo orar con un ruaj manchado por algún prejuicio. Si deseo orar, mi ruaj debe estar libre de prejuicios, de malos pensamientos contra otros, ¿no es cierto? Mi motivación e intención deben ser puras, justamente, deben ser limpias, porque de lo contrario ni siquiera consigo entrar en mi ruaj. Esa es la postura cuando estamos en la carne. Estamos impedidos, estamos secos, porque no conseguimos entrar, porque algo nos está impidiendo. Ese algo debe ser trabajado rápidamente, ¿sí? Creo que muchos han experimentado lo mismo y más de una vez, estoy segura, estos momentos en que nuestra oración es muerta, ¿sí? O en la que la oración de otros hermanos tampoco nos alcanza, ¿sí? Debemos tener siempre la sal del nuevo pacto aplicada sobre nosotros. Un pacto de sal implica que ambas partes cumplen lo combinado, no solamente que una de las dos partes. Cuando no cumplimos somos cortados, ¿sí? O sea, perdemos nuestra conexión. Cuando decimos somos cortados, en las escrituras a veces se menciona que ese ser cortado es como la muerte, ¿no es cierto? Bueno, pero sabemos que es una muerte espiritual justamente. Somos cortados, se corta la conexión, estamos muertos a lo que es la vida, que es el Padre. Literalmente necesitamos recuperar esa conexión. No es una muerte física, evidentemente de la que estamos hablando. Muchos ni siquiera se dan cuenta de cuán muertas son sus oraciones. Insistir en hacer las cosas en nuestra manera termina endureciéndonos. Lamentablemente es así. Y hasta convenciéndonos de que estamos dando un buen servicio. Pero sin la sal del pacto, ¿sí? Que nos recuerda que debemos cargar nuestro madero cada día y usarlo como altar de sacrificio, no hay una correcta conexión. Y todos fallamos tan rápido como en transgredir el primer mandamiento, dejando a Yahweh para último momento, ¿sí? Dándole las obras y no las primicias, pidiéndole cosas en vez de ser sus sacerdotes. No necesitamos robar o matar para ser pecadores, simplemente no poner al Padre encima de todas las cosas es nuestra peor transgresión. Y como todos la cometemos, ya nos damos cuenta de los fallos que somos. Todos saben que es muy difícil orar si cometen pecados. O sea, si hemos cometido una transgresión grave, se hace muy difícil que oremos, ¿no es cierto? Pero Gloria a Elohim en ese caso nos cuesta porque el Ruach nos está acusando para que nos arrepintamos, justamente. No es que estamos mal. Él quiere que nos arrepintamos, quiere que resolvamos ese caso. Esa es su misericordia. No obstante, en la medida en que crezcamos en Elohim y alcancemos un nivel más elevado en la vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que el menor prejuicio en nuestro Ruach puede impedir también una oración genuina. El pecado no es lo único que entorpece la oración. Nuestros pecados son el resultado de acciones, pero también tenemos las intenciones del pecado que está dentro de nuestra naturaleza, y eso es mucho más interno. El menor prejuicio en nuestro ruach puede constituir un impedimento para la oración. Quizás
se puede orar con un prejuicio en el Ruach, pero en su interior se van a dar cuenta de que su oración no va conforme al deseo de Elohim. Hay algo allá adentro que nos está molestando. No me atrevo a afirmar que Elohim no va a contestar la oración de estas personas que están en esta situación, ciertamente. Sin embargo, hay algo que debe ser resuelto, ¿no es cierto? Ciertamente no es una oración que él anhela porque nosotros vemos las cosas separadas de la fuente que las produce, pero él no. Él ve que nuestro yo está produciendo ciertas cosas. Y si ese yo está manchado, lo que se produzca, por más que sea algo con buena intención, sale manchado. Por eso necesitamos siempre estar limpiando la fuente. Sé también que esta oración no tiene un aroma agradable para él, justamente por este motivo, porque está manchada, está contaminada, ¿no es cierto? Por el contrario, el olor de este tipo de oración, y sobre todo si insistimos, ¿no es cierto?, le resulta muy agresivo y cada vez más agresivo, porque viene el endurecimiento. A menudo nuestra oración ha sido francamente ofensiva y desagradable para el olfato de Elohim. Misericordia, gracia, gloria a Él sean dadas porque Él nos muestra estas cosas, no para castigarnos, sino para que resolvamos estos asuntos y que entendamos que eso no le resulta agradable a Él. Decimos que queremos servirlo, bueno, empecemos a saber qué es lo que le agrada, ¿no es cierto? Creo que los santos experimentados pueden confirmar todas estas palabras con un amén, porque todos hemos experimentado estas situaciones y las experimentamos con certeza en nuestro día a día. Todos sabemos por experiencia que la oración procedente de motivos impuros o de prejuicios en nuestro ruaj es agresiva para Elohim y no puede ser elevada al trono. Necesitamos ser limpiados de todas esas cosas para poder estar bien salados, todos esos prejuicios, todas esas cosas que son impedimentos para la oración deben ser colocadas sobre el madero, sacrificadas en el madero, y esa es la forma en que somos verdaderamente salados para llegar a su presencia con la oración que corresponde, como Abba manda, literalmente. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Dice Carla, la sal del pacto me recuerda a la madera que tiraban en el agua para pasar de aguas amargas a aguas dulces. Justamente se trata del madero, es un símbolo del madero. Y el madero es el pacto, o sea, el madero es el símbolo, ¿no es cierto? También. Entonces esto está todo relacionado, todo se refiere a las mismas cosas, todo apunta siempre a lo mismo. Y ese lo mismo siempre Mashiach, ¿no es cierto? En todos sus aspectos. Lo vemos cómo se repite una y otra cosa y cómo se entrelazan. Es justamente todo eso lo que nos tiene que hacer relacionar las cosas unas con las otras para ver el cuadro completo. Es un cuadro que no es un cuadro plano simplemente, es un cuadro tridimensional, ¿no es cierto? Dice Gaby, el domingo pasado tuve un problema en cuanto a mi oración que salió sin sal y eso me pasa cuando estoy por orar específicamente al momento de pedirle que levante el ejército. Aún no he resuelto del todo ese tema, pero no comprendo muy bien todavía dónde está mi error, en cuál paso. No sé. Más que pasos, no se trata de pasos en sí, de completar o no los pasos, sino probablemente alguna cosa que tiene que ser resuelta de manera personal, ¿está? No es que, estás practicando las cosas mal, los pasos de baile no son así, no se trata de eso. Probablemente se trate de algún transgresión, lo que sea, alguna otra cosa que está teniendo que ser eliminada nada más, o limpiada, o modificada, o algo. Algo hay siempre en nosotros cuando no conseguimos hacer alguna oración. Algo hay, algún motivo hay. No estamos hablando de cuando Él nos impide orar por determinadas cosas, sino cuando no estamos consiguiendo hacer oraciones que Él mismo nos manda hacer. Entonces es porque no estamos correctamente posicionados. Entonces ahí vamos buscando, le vamos preguntando para limpiarnos, ¿no es cierto? Algo está mal, algo está mal, algo está mal en mí. Bueno, ¿qué es? Que nos muestre para resolverlo, cambiar el rumbo, limpiar, pedir perdón, arreglar lo que sea, ¿no es cierto? Porque, no sé, depende de muchas cosas. Y
y justamente poder estar en pie correctamente para hacer las oraciones. Dice Aníbal, yo hoy hace poquito olvidé a Ava, en lugar de escuchar la charla me puse a hacer un favor en mi trabajo y me siento mal por ello. He sentido mucho el juicio de Elohim estos días. Yo creo que en cierta forma él nos está mostrando a todos lo que estamos pidiendo ver justamente. Queremos servirlo, entonces él dice, bueno, yo te voy a mostrar y te voy a hacer ver las condiciones en las cuales vos querés venir a servir en mi mesa. Estamos todos recontra sucios y queremos tocar los alimentos, ¿no es cierto? Más o menos es una cosa así. Entonces él nos expone. No es una cosa, como he dicho, no es para que nos sintamos mal, tampoco nos tenemos que sentir bien, evidentemente. Sin embargo, es una cuestión que tenemos que resolver. Sepamos que en todas esas cosas, cuando él nos expone, es para que mejoremos, porque él está interesado, muy interesado en que mejoremos y nos limpiemos para ir a servir bien, ¿no es cierto? Él no quiere que le llevemos la comida, que sirvamos en un banquete con ropa sucia, toda andrajosa, un desastre, despeinado, mugriento de no bañarnos en meses. No, evidentemente él quiere que estemos en condiciones óptimas para poder ser sus sirvientes, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas el sirviente es un reflejo de lo que el amo es. Viste como el amo lo vistes, está alimentado como el amo lo alimenta. Entonces, si somos unos mugrientos, digamos, damos un mal ejemplo. Esa es la mala representación que nosotros damos. Cuando Él nos expone todas esas cosas y nos pone delante de un espejo y nos dice, mirate un poco cómo estás, vos querés hacer las cosas, así no podés hacer las cosas. Anda a hacer esto, anda a bañarte, cambiate la ropa, bueno, todas las cosas que necesitamos hacer justamente. Entonces nos empieza a mostrar cada vez más cosas, cada vez nos damos más cuenta de cuántas cosas hacemos por día. ¿Sí? Ayer estábamos haciendo la misma cantidad de cosas, pero no nos dábamos cuenta. ¿Sí? Entonces empezamos a verlas. Cuando se empiezan a abrir nuestros ojos, ese es el abrir de nuestros ojos. No nos asustemos y tampoco nos entristezcamos al punto de no avanzar. Entendamos al contrario, con alegría, que Él nos está mostrando todo eso para que seamos sus siervos correctos. Entonces corramos a obedecer en lo que Él nos está pidiendo, que nos limpiemos, que nos mejoremos, que abandonemos todas las cosas que Él nos está pidiendo, que nos está exponiendo, nos está mostrando, para que dejemos de hacerlas o para que empecemos a hacerlas de otra manera o lo que sea en cada caso, ¿sí? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a dar por encerrada la charla. Les recuerdo que mañana tenemos la charla, la reunión del repaso de los Moed. Ava permita que pueda estar presente esta vez, ¿sí? Así que nos vemos mañana en esa charla. Shalom a todos, hermanos. Ava los bendiga grandemente y siga levantando a su sacerdocio.